Buenos días, profesor. Hoy día el grupo uno va a exponer sobre el rol de traductor como mediador cultural en el proceso de la comunicación intercultural. El primer tema que vamos a tratar es la intervención del traductor en la historia. La traducción es una actividad milenaria tan antigua que sus orígenes son desconocidos. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, se narra la construcción de la Torre de Babel y se afirma que Yahvé confundió el lenguaje de todo el mundo. Es por lo que se creó una necesidad de comunicarse interculturalmente, lo cual hizo que naciera en la traducción. Asimismo, como la traducción estuvo presente en el origen del mundo, también lo estuvo en momentos bastante relevantes de la historia. Hoy vamos a ver cuáles son esos momentos. En el Oriente, en el año 1790 a.C., hubo muchos escribas que trabajaron y tradujeron a varios idiomas para Hammurabi, el cual era rey de Babilonia de la estirpe de los amorreos. Estos eran traductores civitas que traducían del egipcio al arameo y conformaban una casta de carácter político con títulos honorarios de príncipes. En el año 1799 después de Cristo se encontró la piedra Rosetta en Rachid, Egipto, que es una piedra data del siglo III antes de Cristo que consigna un decreto de honor del rey Ptolomeo V en tres idiomas, el primero en jeroglíficos, el segundo en demótico y el último en griego. Esta constituyó un, un vital, una vital importancia para poder traducir y comprender eh, esos jeroglíficos que habían sido casi imposibles de poder interpretar eh, durante décadas anteriores. En Asia, los budistas exigían que sus adeptos aprendieran la palabra de Buda en su propia lengua. Pero con la expansión del budismo en China en el siglo V, se creó un centro de traductores en Luoyang, China, que adoptó un método riguroso. Este método consistía en que un sutra budista leía un texto y lo comentaba. Después, un sabio lo interpretaba al idioma chino y luego un escriba lo tomaba y tomaba esa versión. En Bagdad, el siglo XIII, hubo un centro de traductores que tradujo del griego y el hebreo al árabe las obras de los magníficos filósofos como Aristóteles, Platón, eh, Galeno y Arquímedes. Gracias a su trabajo se conservó el legado cultural de Grecia y se difundió en la Edad Media. En Alejandría, 3 a.C., eh, se, se hizo el primer encargo de traducción del Antiguo Testamento, la cual fue del hebreo al griego. Se contactó al sumo sacerdote Eleazar, quien envió un manuscrito hebreo del Antiguo Testamento y a 72 traductores. 6 traductores por cada tribu de las 12 que existían en Israel. Gracias a su trabajo considerado perfecto, se le llamó la versión de los 70 o la 70. En Roma, en el año 249 a.C., Livio Andrónico traduce muchas obras al latín, destacando la Odisea. Livio era un era de nacionalidad griega, pero fue esclavo por un tiempo en Roma. Gracias a su trabajo se produce la correspondencia entre los dioses griegos y romanos y fue un punto de partida para la poesía épica. Seguimos con el año 382, donde se hace el primer encargo de la traducción de la Biblia, llamado la Vulgata, por San Jerónimo, que hablaba griego y hebreo. Este, este sacerdote es considerado el patrón de los traductores y también uno de los primeros teóricos de la traducción, por su gran vocación. Este santo estableció varios conceptos de traducción e hizo una distinción entre dos clases de traducción. La primera
palabra por palabra, y la segunda sentido por sentido. En la Vulgata aplicó la primera. En España, en el siglo XII, se fundó la Escuela de Traductores de Toledo, la cual formó grupos de traducción de textos árabes y judíos al español, catalán y latín. Eh, Esta escuela tuvo dos etapas. La primera, que fue impulsada por el arzobispo don Raimundo, y la segunda, que fue en el siglo XIII. Sus traducciones contribuyeron a la expansión de la lengua española. Cabe recalcar que el país de España ha sido crucial para el desarrollo de la traducción como profesión. Seguimos con el Renacimiento. En el Renacimiento se tuvo bastantes avances gracias a la invención de la imprenta. En este se tradujeron obras clásicas a lenguas modernas y también entre lenguas modernas, como por ejemplo el de francés a español. La traducción se incluyó en centros de estudio a modo de enriquecimiento de lenguas vernáculas. También se confeccionaron diccionarios y varios teóricos incurrieron en el estudio de la profesión. El siglo XV y XVI. Los intérpretes tuvieron un rol elemental en la conquista de América Latina y América Central. España les otorgó a estos profesionales el título 19 Recopilación de las Leyes de Indias en 1680, la cual regulaba el trabajo de los intérpretes. En el siglo XIV se desarrolló un sentimiento nacionalista que se traslada a las traducciones. Y también se recupera el respeto por la diversidad de dialectos, la fidelidad y las peculiaridades del autor, que se había perdido durante siglos XVII y XVIII. Hasta el siglo XIV, la traducción estaba netamente conectada con la religión, la cultura y la literatura. Pero por la necesidad de tener relaciones internacionales y también de tener una comunicación global, la traducción se expandió a los campos de la tecnología, ciencia, medicina, economía, política y educación. Y también para acelerar el proceso de la traducción, se desarrollaron programas de traducción. En conclusión, la traducción se ha visto presente durante la historia y en cada una de las culturas del mundo, atendiendo las necesidades del hombre, con el fin de poder tener una comunicación global. Ahora paso con mi compañero. Continuando con la exposición, hablaremos en esta ocasión de la relación entre la lengua y la cultura. Nos dice que la lengua y la cultura están conectadas, tanto que se considera que la lengua es parte de la cultura e incluso uno de sus componentes principales. Así como el mapa no es el territorio, sino una representación abstracta de un área, la cultura es una descripción abstracta de las tendencias que conducen a la uniformidad en las palabras, las acciones y los objetos de un grupo humano. Es decir, si un mapa es preciso, te permite leer y no perderte. Si conoces la cultura, conocerás tu camino en la vida, en la sociedad. Frank nos dice, aquí, Frank nos dice que la cultura se aprende, se enseña y se adquiere, pero también cambia con el tiempo. Y es importante adaptarse a los cambios que van sucediendo. Damen nos dice que la vestimenta, las costumbres de alimentación, las relaciones familiares, las creencias, los valores, los parentescos, la educación, son algunos de los componentes y son parte de la cultura de una persona. La lengua y la cultura están vinculadas y esta relación se debe al acto comunicativo que se desarrolla dentro de un contexto sociocultural. La lengua refleja muchas veces las costumbres y tradiciones de una sociedad. La intersexualidad nos indica que la traducción no es transmitir una palabra por otra,
o una unidad por otra unidad, debido a que es imprescindible el conocimiento previo que tienen los lectores para alcanzar la intención del autor. Tenemos un ejemplo en este caso, cuando hablamos de Ricardo Arjona, por ejemplo, la canción Señora de las Cuatro Décadas. Probablemente cuando un traductor quiera traducir esta frase, no vaya a alcanzar a los oyentes o a los lectores asiáticos, dado que ellos no podrían entender esta frase. No tendrían una relación, no harían una relación entre la frase y el cantante. A diferencia de los latinos o habla hispanas, que en algún momento hemos escuchado o conocemos del cantante. Entonces es preciso y es importante familiarizar los términos y neutralizar los rasgos estilísticos para que así el lector comprenda el mensaje con mayor claridad posible. Ahora toca el traductor, lector, escritor y mediador cultural. Cuando dos o más hablantes no comparten la misma lengua, se requiere el servicio de un traductor, quien es el que realiza una mediación entre los hablantes pertenecientes a diferentes culturas, teniendo un rol clave ya que es el encargado de la adecuación entre el texto de la cultura fuente y el texto de la cultura de llegada, con el propósito de facilitar la comunicación de una manera sencilla, ordenada y sin confusiones. Cada población o comunidad abarca principios, valores, costumbres y tradiciones que forman parte de la personalidad e historia de cada uno de los hablantes. Por lo tanto, cuando una persona habla, además de expresar sus pensamientos, también está transmitiendo su cultura. Y esto demanda que el traductor no solo estudie dos lenguas y aplique procedimientos de traducción, sino que también conozca las culturas donde esas lenguas están inmersas, para poder realizar una traducción adecuada al texto. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de que no se logre transmitir el verdadero sentido de un texto, si el profesional no tiene en cuenta la cultura de los receptores de este, como los dialectos que establecen sus propias reglas lingüísticas, denominadas como normas y convenciones. Cuando no se respetan estas normas, se genera un texto que el lector claramente percibe como poco natural. Por ejemplo, el uso de las mayúsculas es una de las diferencias más notorias de las reglas lingüísticas. Mientras que en el inglés se escriben en letras mayúsculas los meses del año, los días de la semana y las nacionalidades, en español se escriben con minúscula. Las reglas de puntuación, las cifras monetarias y las fórmulas de cortesía en textos altamente estandarizados son otros ejemplos de las diferencias que se presentan entre los idiomas. Por lo que se dice que el traductor carga con una gran responsabilidad debido a su rol de eslabón intermedio entre la obra original y los lectores del texto fuente. Como eslabón, el traductor lee la obra y su lectura condiciona todas las lecturas posteriores, es decir, las lecturas de los lectores de llegada. Por este motivo, es preciso que el profesional realice una lectura exhaustiva y objetiva para no influenciar con su pensamiento a los futuros receptores de la traducción. Sin embargo, es muy difícil sostener la transparencia en la traducción, ya que se cree imposible que un traductor, consciente o inconscientemente, no introduzca su estilo, opinión o influencia en su traducción, la cual sería una de las varias versiones de la obra original. Una lectura puede agotar todas las interpretaciones de un texto. Cuando un traductor se encuentra ante un texto para traducir, el primer obstáculo que debe afrontar es la inadecuación. Por lo tanto, es posible que el traductor aplique las técnicas y recursos necesarios para encontrar el mejor equivalente y producir una traducción aceptable. Debido a esto, muchos profesionales consideran a la traducción como un proceso de toma de decisiones, ya que el traductor debe hacer una decisión a la hora de interpretar y también al expresar en el idioma de llegada lo que interpretó previamente. Como conclusión, vemos que esta profesión conlleva un arduo trabajo, ya que no solo se debe estudiar los idiomas, sino que también
debemos tener en cuenta la cultura de los que provienen estos idiomas, ya que tienen un gran papel al momento de querer hacer un gran trabajo. Para finalizar, analizaremos el texto llamado La competencia traductora. Primero, teniendo en cuenta la historia del traductor, aunque muchos consideren que la traducción es un oficio moderno, en realidad es una actividad milenaria. Incluso antes de Cristo, podemos decir que las traducciones eran muy solicitadas para establecer contacto entre otras civilizaciones. Incluso en el siglo IV, el gran patrón de la traducción, San Jerónimo, tradujo la Biblia denominada en ese entonces como la Vulgata. La Escuela de Traductores de Toledo, que puso en marcha increíbles proyectos como la traducción de las obras de Aristóteles y Platón, con el objetivo de que fueran entendidas por la mayor cantidad de personas. Y no olvidemos el primer intercambio cultural en América, con la llegada de Cristóbal Colón, e incluso antes de que llegara Colón, ya habían otras civilizaciones como los aztecas y los mayas que negociaban entre ellos para poder desarrollar inmensas ciudades. Y adelantando un poco la línea del tiempo, vemos que 1918 fue el momento de mayor repercusión para la traducción, ya que era necesario el diálogo para poder terminar con los conflictos bélicos. Se podría llegar a decir que los profesionales de la lengua fueron pieza clave para establecer la paz en el mundo, puesto que, debido a la magnitud del problema y sus consecuencias, se necesitó traductores para establecer un acuerdo entre varios países. Estos profesionales de la lengua requieren de herramientas para que puedan desarrollar sus capacidades y desempeñarse como mediadores entre dos culturas. En estas dos culturas vemos diferentes valores, tradiciones y creencias. El traductor transmite conocimientos, vivencias y emociones entre las distintas naciones. Y ahora nos hacemos la gran pregunta: ¿acaso es necesario para el traductor solo saber varios idiomas? Esta pregunta ha generado mucho revuelo, pero si nos ponemos a investigar, nos encontramos que existieron muchos autores que investigaron la adquisición de la competencia traductora en la traducción escrita. Estamos hablando de Process Acquisition of Translation Competence and Evaluation, o bien dicho en sus siglas PACTE. Este grupo tiene dos objetivos principales: de crear un modelo de características que defina al traductor profesional y crear un modelo que describa cómo los traductores profesionales adquieren la competencia traductora. En sí, la competencia traductora es el sistema subyacente de conocimiento necesario para traducir, es decir, que contiene subcompetencias tales como la bilingüe, extralingüística, conocimiento sobre traducción, instrumental, psicofisiológica y estratégica. Con todas estas subcompetencias, el traductor puede llevar a cabo el proceso de traducción, llegando así a la lengua de llegada con la comprensión del texto original. El traductor debe estar completamente actualizado y tener herramientas valiosas al momento de realizar un trabajo, y al estar actualizado le sirve para contextualizar correctamente su trabajo y que aplique con propiedad los mecanismos de coherencia y cohesión. Para interpretar este esquema que estamos viendo, lo haremos de una manera sencilla, empezando con la subcompetencia bilingüe, que es la habilidad que tienen que tener todos los traductores para poder variar entre dos lenguas diferentes. En esta subcompetencia también vemos el conocimiento pragmático, sociolingüístico, textual, gramatical y léxico. En la siguiente subcompetencia, que es la extralingüística, la podemos definir como el conocimiento declarativo implícito y explícito acerca del mundo en áreas generales y específicas. Temas como funcionamiento de la traducción, los tipos de unidades, los procesos requeridos, los métodos y procedimientos utilizados, los tipos de problema, el conocimiento relacionado con la práctica de traducción,
Todos estos temas los vemos incorporados en la subcompetencia de conocimiento sobre traducción. Con respecto a la subcompetencia instrumental, se refiere básicamente al uso de fuentes de documentación, diccionarios, enciclopedias, glosarios, entre otros. Y en la subcompetencia de estrategia, básicamente es que el traductor tiene que estar listo para enfrentar problemas que se le puedan presentar en su trabajo. Tiene que tener conocimientos, estrategias, como lo dice la misma subcompetencia, para que él pueda enfrentar este problema de una manera rápida y poder hacer su trabajo bien. Ahora, por último, en la competencia psicofisiológica, vemos los componentes cognitivos como la memoria, la percepción, atención, emoción, los aspectos actitudinales, como la curiosidad intelectual, la perseverancia, el rigor, el espíritu crítico, el conocimiento, etc. Y bueno, para finalizar, debemos resaltar que con todas estas subcompetencias relacionadas, se establece una jerarquía según la importancia en el trabajo del traductor, y con esto el profesional puede realizar una buena traducción. Y por último punto, la competencia traductora marca una diferencia extraordinaria para diferenciar entre un profesional de la traducción y una persona que sabe simplemente 2 idiomas. Eso fue todo, muchas gracias por escuchar nuestra exposición.